Gramáticas ambiguas. Para comprender este concepto es importante entender primero qué es un árbol de derivación. Un árbol de derivación es una representación visual de las derivaciones que se realizan en una gramática formal para generar una cadena de un lenguaje. Por ejemplo, se pide realizar el siguiente árbol de derivación, donde la entrada o nodo raíz es la S, los símbolos terminales son E, A y B mayúscula y los símbolos terminales son A y B. El árbol de derivación quedaría de la siguiente forma siguiendo las reglas anteriores. Podemos apreciar que S se divide directamente hacia E y hacia A minúscula. De E se divide hacia A y B mayúscula, las cuales tienen que buscar una salida. Si nos vamos por el lado de la A, se puede apreciar que se divide en A mayúscula y A minúscula. La A minúscula se queda hasta allí porque es un símbolo terminal. Después, la A mayúscula hace su terminación en B. Allí terminaría el lado de la A. Para el lado de la B del árbol, la B apunta hacia B minúscula y B mayúscula. La B minúscula queda hasta allí como símbolo terminal y la B mayúscula apunta hacia A. Así quedaría el árbol de derivación de acuerdo a la gramática que se nos entrega. Ahora bien, ¿qué es una gramática ambigua? Se dice que una gramática es ambigua si y solo si existe en su lenguaje alguna sentencia que pueda ser generada por medio de dos o más árboles de derivación diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que una gramática es ambigua si puede generar la misma cadena de terminales con dos árboles de derivación distintos. Por ejemplo, tenemos la siguiente gramática donde E apunta a E más E y E apunta a num, cuyo número de derivaciones posibles es infinito, ya que podría haber recursividad en la primera regla. Teniendo en cuenta que la entrada o nodo raíz es la E, los símbolos no terminales es E más E y los símbolos terminales es num. La primera derivación quedaría de la siguiente forma. Para la segunda derivación, esta quedaría de la siguiente forma, como se muestra en pantalla. En la primera derivación, tomamos el lado izquierdo para cumplir la primera regla de E más E. En la segunda derivación, tomamos el lado derecho para cumplir esa primera misma regla. Ambas derivaciones han producido la misma cadena final. Cuando eso ocurre, se dice que la gramática es ambigua. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos la siguiente gramática: A que apunta a por A y A que apunta a C. Igual que en el ejemplo anterior, el número de derivaciones posibles para esta gramática es infinito, ya que podría haber recursividad en la primera regla. Teniendo en cuenta que la entrada o nodo raíz es la letra A, los símbolos no terminales es A por A y los símbolos terminales es C. Tenemos la primera derivación donde A apunta a por A. Hacemos recursividad por la izquierda, siguiendo la primera regla, A apunta a por A. En cada una de las A apuntaría a C para así finalizar esta primera derivación. Para la segunda derivación, A apunta a por A. Haciendo recursividad por la derecha, A apunta a por A. En cada una de las A hacemos su terminación en C y podemos visualizar que ambas derivaciones han producido la misma cadena al final. Sin embargo, en la derivación 1 usamos recursividad en la izquierda y en la derivación 2 usamos recursividad en la derecha. Lo que significa que esta gramática es ambigua, ya que en ambas derivaciones su producto final es la misma. Para nuestro tercer ejemplo tenemos la siguiente gramática: E que apunta a E más E que apunta a E por E y E que apunta a C. El nodo raíz o entrada es la letra E, los símbolos no terminales es E más E y E por E y los símbolos terminales es C. En la primera derivación nos queda que E apunta a E más E, cumpliendo con la primera regla. Luego en el lado derecho tenemos que E apunta a E por E. En cada una de las terminaciones de E apuntaría a C.
Para terminar con la primera derivación. En nuestra segunda derivación tenemos que E apunta a E por E, cumpliendo con la segunda regla. Luego, en el lado izquierdo tenemos que E apunta a E más E. En cada una de las terminaciones, E apunta a C. Para así finalizar con la segunda derivación. Podemos visualizar que en ambas derivaciones se ha producido la misma cadena al final. Cuando esto ocurre, se dice que es una gramática ambigua. Ahora nos hacemos la pregunta de cómo eliminar la ambigüedad. Aunque no existe un algoritmo general para eliminar la ambigüedad de manera automática, se pueden aplicar varias técnicas para reestructurar y modificar la gramática con el fin de eliminar la ambigüedad. Una de las técnicas más comunes es la reestructuración de la gramática. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se puede hacer para eliminar la gramática es analizar lo que causa la ambigüedad y reestructurarla. Tomando el ejemplo anterior, tenemos que E apunta a E más E y E apunta a NUM. El problema de esto es que se vuelve doblemente recursivo, por lo que te deja la elección de tomar el valor de E más E a cualquiera de las dos E, lo cual va a generar lo mismo en ambos lados. Este problema se solucionaría si cambiamos a E más E por E más NUM. Al realizar el árbol de derivación, la primera E, que es la raíz, apunta a E más NUM. La otra E apunta a NUM, que es la terminal, mientras que el más y el NUM quedan como símbolos terminales. Cambia un poco el árbol, pero se quita la ambigüedad, ya que no hay alguna otra derivación que llegue a la expresión, a una misma expresión. Podemos concluir que se dice que una gramática es ambigua si dos derivaciones distintas de la misma puede generar la misma cadena. También, en general, la ambigüedad es una propiedad indeseable para diseñar los lenguajes de programación. Y finalmente, no existe un método general para desambiguar gramáticas. Factorización, recursividad por la izquierda. ¿Qué es la recursividad por la izquierda? Es un concepto clave en el diseño de gramáticas libres de contexto y lenguajes formales. Una gramática tiene recursividad por la izquierda cuando existe al menos una regla de producción de la forma A que apunta a alfa o beta, donde A es un símbolo no terminal, alfa y beta son cadenas de símbolos terminales y no terminales, y beta no puede comenzar con A. ¿Qué es la factorización por la izquierda? Es una técnica utilizada para eliminar la ambigüedad de las gramáticas libres de contextos. Se aplica cuando una gramática tiene recursividad por la izquierda. Los pasos para la factorización por la izquierda serían los siguientes. Primero, se identifican todos los prefijos comunes en el lado derecho de las reglas que comienzan con A. Segundo, se crea una nueva regla de A que apunta a beta A', donde A' es un nuevo símbolo no terminal. Tercero, se reemplazan todas las ocurrencias de A alfa en el lado derecho por beta A'. Finalmente, se agregan las reglas de la forma A alfa que apunta a cada uno de los sufijos que siguen a en las reglas originales. Ahora bien, en resumen, cada uno de los pasos anteriores quedaría de la siguiente forma. Tenemos primero la gramática con recursividad, luego hacemos una primera sustitución y finalmente una segunda sustitución. Para entender un poco mejor este concepto, tenemos el siguiente ejemplo. Se nos plantea la gramática S que produce S más E o E. Lo primero que hacemos es identificar la recursividad y los elementos de la misma, donde la letra A viene representado por S, el alfa representado por más E y beta representado por E. Haciendo la primera sustitución nos quedaría que S produce E, S'. En la segunda sustitución, S' produce más E, S' o epsilon, por lo cual ya S no tiene recursividad por la izquierda. Para nuestro segundo ejemplo, tenemos la gramática E que produce E, F o F. Identificamos los elementos de la gramática recursiva y tenemos que A está representado por E, alfa representado por F y beta representado por F.
Haciendo la primera sustitución nos quedaría que E produce F, E', y en la segunda sustitución nos quedaría que E' produce F, E' o epsilon. En conclusión, la E ya no tiene recursividad por la izquierda. Para nuestro tercer ejemplo tenemos la siguiente gramática. F que produce F asterisco o aproximación de F o G. Lo primero que hacemos es identificar los elementos de la gramática recursiva, teniendo en cuenta que A viene representado por F, alfa viene representado por asterisco y beta se divide en dos. En beta 1, que sería la aproximación de F, y beta 2, que sería G. Haciendo nuestra primera sustitución, quedaría F que produce la aproximación de F, F' o G, F'. En la segunda sustitución nos quedaría F' que produce asterisco, F' o epsilon. Ahora podemos ver que F ya no tiene recursividad por la izquierda. En conclusión, se dice que una gramática tiene recursividad por la izquierda cuando la producción gramatical se refiere a sí misma al principio. Puede causar problemas en análisis sintácticos y llevar a bucles infinitos de implementaciones. Además, la recursividad por la izquierda se puede eliminar mediante transformaciones gramaticales o factorización. Autómatas finitos. ¿Qué son autómatas finitos? Son modelos matemáticos abstractos que representan máquinas de estados finitos. Se definen formalmente como una quíntupla. Lo primero es un conjunto finito de estados. Luego, el alfabeto o vocabulario de entrada, es decir, las palabras con las que se van a armar, las letras con las que se van a armar las palabras. Luego viene la función de transición, que es una función que para cada estado y letras nos devuelve el estado al que pasa. Luego, el estado inicial, que es único, y por último, un conjunto de estados finales, que no puede ser vacío y está incluido en el conjunto de estados. Los autómatas finitos se pueden dar de dos maneras diferentes, a través de una tabla de transiciones o con un diagrama de transición de estados. Por ejemplo, se nos presenta el ejemplo de que nos dan el siguiente autómata formado por tres estados, Q0, Q1 y Q2. Las letras del alfabeto, que son X y Y, y la función de transición, que viene dada a través de la siguiente tabla. El estado inicial, que es Q0, y el estado final, que es Q1. Ahora hacemos el diagrama de transiciones de estado. Primero, simbolizamos los tres estados como vértices o nodos. El estado inicial, que en este caso es Q0, lo vamos a indicar con una flecha que entra. Y el estado final, que en este caso solo hay uno, que es Q1, lo vamos a representar con un doble círculo. Ahora nos guiamos por la tabla. Esta nos dice que si estamos en Q0 y entra una X, tenemos que ir a Q0 o a Q2. Entonces, hacemos un bucle de Q0 por X a Q0 y también una lista que va de Q0 por X a Q2. Luego, dice que si estamos en Q0 y entra una Y, tenemos que irnos a Q1. Ahora vemos el renglón del Q1, por lo que X a Q2 y nada más, y de Q2 solamente por Y a Q1. Allí tendremos completo el diagrama de transición de estados. Ahora se nos pide determinar cuál de las siguientes palabras reconoce el autómata. Porque recordemos que este autómata sirve para reconocer un determinado lenguaje. Entonces la idea es que se van ingresando palabras y verificamos cuál de esas palabras reconoce el autómata. O sea, cuál de estas palabras pertenece al lenguaje que tiene asociado este autómata y cuáles no. Si al terminar de ingresar las palabras estamos en un estado final, significa que la reconoce. De lo contrario, no pertenece. Bien, analicemos la primera palabra. La primera palabra inicia con X. Podríamos usar el bucle o irnos hacia Q2. Supongamos que usamos el bucle. Luego entra otra X, volvemos a usar el bucle. Siguiente entra una Y y nos desplazamos hacia Q1. Luego entra una X, nos desplazamos hacia Q2
y finalmente entra una Y y nos desplazamos hacia Q1. Terminó la palabra y estamos en un estado final. Por lo tanto, esta palabra la reconoce el autómata. Hacemos lo mismo con la segunda palabra. Nos encontramos en el estado inicial Q0. Entra una X, nos desplazamos hacia Q2. Luego entra una Y, nos desplazamos hacia Q1. Y finalmente entra una X y nos desplazamos nuevamente hacia Q2. Terminó la palabra y estamos en Q2, que no es un estado final, por lo que esta palabra no lo reconoce el autómata. Tenemos la tercera palabra. Empezamos en Q0, luego nos desplazamos hacia Q1, nos desplazamos nuevamente hacia Q2, luego hacia Q1, nuevamente hacia Q2 y finaliza en Y, por lo que nos desplazamos finalmente hacia Q1. Como estamos en un estado final y finalizó la palabra, nos damos cuenta que esta palabra sí la reconoce el autómata. Tenemos la palabra número 4. Esta palabra inicia con 8X. Lo podemos usar en el bucle y cuando viene la palabra final, terminamos en Q1. Por lo cual, esta palabra también la reconoce el autómata. Finalmente, tenemos una quinta palabra que empieza con 2 veces X. Podemos usar una en el bucle y luego la otra la desplazamos hacia Q2. Estando en Q2 nos entra una Y y nos desplazamos hacia Q1. Luego entra una X y nos desplazamos hacia Q2. Terminó la palabra y estamos en Q2, por lo cual esta palabra no la reconoce el autómata. Podemos concluir que los autómatas finitos son modelos matemáticos utilizados para reconocer lenguajes irregulares y procesar cadenas de entradas. Existen dos tipos principales de autómatas finitos, que son determinísticos y no determinísticos. Esto lo definiremos más adelante. También podemos visualizar que si al terminar de ingresar una palabra en el autómata nos encontramos en un estado final, significa que pertenece. En caso contrario, el autómata no reconoce la palabra. En este apartado estaremos hablando sobre autómatas finitos deterministas, no deterministas y no deterministas con transiciones épsilon. Un autómata finita determinista se caracteriza porque cada estado Q y símbolo A del alfabeto existe a lo más una transición definida. Es decir, dada una entrada, el autómata siempre sabe exactamente a dónde debe transitar. Por ejemplo, se nos pide determinar cuál de estos autómatas son deterministas. En el primer ejemplo que se nos presenta, sabemos que no es determinista ya que en Q0 hay dos opciones para X, Q0 y Q2. En el segundo ejemplo, no es determinista ya que para N hay dos opciones, Q2 y Q1. El tercer autómata que se nos presenta sí es determinista, ya que para cada uno de sus estados tiene una única opción de transición. El cuarto ejemplo no es determinista, ya que para la entrada D en Z hay dos opciones, D y C. ¿Qué es un autómata finito no determinista? La característica principal de este tipo de autómatas es que no es determinista, lo que significa que para un estado Q y un símbolo A del alfabeto puede haber 0, 1 o más transiciones definidas. Es decir, dada una entrada, el autómata puede tener múltiples opciones de a qué estado transitar. Por su parte, un autómata finito no determinista con transiciones epsilon tiene la característica principal que además de transiciones normales que ocurren al leer símbolos del alfabeto de entrada, se permiten transiciones especiales denominadas transiciones epsilon o lambda. Estas transiciones se pueden tomar sin consumir ningún símbolo a la cadena de entrada. Ahora vamos a ver cuál es el proceso de conversión de un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista. Tenemos el siguiente autómata no determinístico. Sabemos que no es determinista porque en el estado Q1 y en el estado Q2
hay más de una transición para el mismo símbolo. En Q1 tenemos un bucle con 0 hacia Q1 y también un desplazamiento de Q1 a Q2 con 0. En Q2 ocurre lo mismo, tenemos un bucle de 0 en Q2 y un desplazamiento de Q2 a Q1 con 0. De modo que cuando este autómata procese una cadena de ceros, no está determinado qué es lo que tiene que hacer o qué camino tiene que tomar. Lo que queremos es convertirlo a un autómata finito determinista. Para ello, lo primero que vamos a hacer es desarrollar los componentes del autómata para tener una visión más clara de su funcionamiento. Sabemos que un autómata está compuesto por una quíntupla de los siguientes elementos. Ahora, este autómata en concreto, sus estados serán Q1, Q2 y Q3. Sigma, es decir, el alfabeto, contendrá 0 y 1. Delta, o la función de transición, recogerá todas las transiciones que existen en el autómata. Estas son desde Q1 hasta Q1 con un 0, desde Q1 a Q2 con un 0, desde Q2 a Q2 con un 0, desde Q2 hasta Q1 con un 0, desde Q2 hasta Q3 con un 1, desde Q3 hasta Q3 con un 1 y desde Q3 hasta Q2 con un 0. El estado inicial, en este caso es Q1, y F, que es el conjunto de estados finales, son Q1 y Q0. Una vez desarrollados los componentes del autómata, realizamos una tabla con el estado inicial y las letras del alfabeto del autómata. Colocamos las transiciones Q y luego colocamos las transiciones de la unión de los estados o conjuntos generados anteriormente. De modo que el autómata finito determinista vendrá dado por la siguiente tabla. Ahora pasamos toda la información obtenida de la tabla a un grafo y ya tendremos un grafo que representa un autómata finito determinista equivalente al autómata finito no determinista. Dibujamos todos los estados, el estado inicial se mantiene igual en ambos autómatas. De momento vamos a hacer todos los estados, que todos los estados sean no finales, y al final de todo, cuando ya tengamos el autómata dibujado, explicaremos cuáles de los estados son finales y cuáles no. Ahora dibujamos todas las transiciones desde Q1 con 0 vamos a Q1 y Q2, y con 1 no hay ninguna transición definida. Desde Q1, Q2 con un 0 vamos a Q1, Q2 y con un 1 vamos a Q3. Desde Q3 con un 0 vamos a Q2 y con un 1 vamos a Q3. Desde Q2 con un 0 vamos a Q1, Q2 y con un 1 vamos a Q3. Ahora solo nos queda determinar qué estados son finales. La fórmula que dicta si es un estado final o no es la siguiente. Un estado final serán aquellos que contengan por lo menos un estado final que era antes final. Es decir, Q1 era final en el anterior autómata. Por lo tanto, aquí también es final. Q1 y Q2 también será final, ya que Q1 lo era. Y finalmente Q3 también era un estado final, así que en este autómata también lo será. Así obtenemos un autómata finito determinista equivalente a un autómata finito no determinista. Ahora mostraremos el proceso de conversión de un autómata finito no determinista con transiciones epsilon a un autómata finito no determinista. Una vez obtenido un autómata finito no determinista equivalente al autómata finito no determinista con transiciones epsilon, podemos hacer el procedimiento anteriormente mencionado y obtendremos el autómata finito determinista. Lo primero que tenemos que hacer para este proceso de conversión es obtener la lambda cláusula de los estados. ¿Qué es una cláusula lambda de un estado? Este se define como este mismo estado Q unión todos aquellos estados accesibles desde Q a través de transiciones con lambda. Es de tener en cuenta que si estamos en Q0 podemos llegar al mismo estado Q0 sin consumir nada, por lo que el mismo estado también pertenece a la cláusula lambda. Entendiendo este concepto podemos comenzar a obtener la lambda cláusula de cada uno de los estados del autómata.
En el caso de Q sub 0 será el propio Q sub 0 y aquellos estados a los que podamos llegar con transiciones vacías. Desde Q sub 0 podemos llegar a Q sub 1 y de Q sub 1 podemos llegar a Q sub 2. Por lo tanto, su lambda cláusula será Q sub 0, Q sub 1 y Q sub 2. En el caso de Q sub 1, el lambda cláusula de este estado sería el mismo Q sub 1 y Q sub 2. En el caso de Q sub 2 no hay ninguna transición que salga desde él etiquetada con lambda, por lo tanto será únicamente el mismo Q sub 2. En el caso de Q sub 3 tenemos el propio estado Q sub 3, Q sub 0, ya que hay una transición lambda de Q sub 3 a Q sub 0. También está Q sub 1, ya que hay una transición lambda de Q sub 0 a Q sub 1, y finalmente Q sub 2, ya que hay una transición lambda de Q sub 1 a Q sub 2. Por lo tanto, tenemos todo el conjunto Q del autómata, es decir, podemos llegar a todos los estados del autómata sin necesidad de usar ningún símbolo desde Q sub 3. Una vez obtenida la lambda cláusula de cada uno de sus estados, pasaremos a realizar una tabla con los símbolos del alfabeto como columnas y los estados del conjunto Q del autómata como filas. Ya estando con la tabla, tenemos que rellenar fijándonos en su lambda cláusula. En el caso de Q sub 0, con un 0, ¿a dónde podemos ir? En este caso, su conjunto está en Q2, con una transición con 0 hacia Q1, por lo que de Q0 se puede llegar a Q1 y a Q2. Ya que desde Q0 podemos llegar a Q1 con lambda y de Q1 hacia Q2 con lambda. Finalmente, de Q2 hacia Q1 con un 0. Después, podemos volver a ir desde Q2 con lambda, de modo que el único símbolo que hemos procesado es 0. Ahora, con el 1, en el lambda cláusula de Q0 tendremos transiciones Q1, Q2 y Q3. Ya que desde Q1 a Q1 hay una transición lambda de Q1, allí procesamos el 1, de Q1 a Q3, y ahora con transiciones lambda podemos ir de Q3 a Q0, luego de Q1 a Q2. Pasamos a Q1. Con un 0 podemos llegar a Q1 y a Q2. Y con un 1 podemos ir a cualquiera de los estados. Pasamos a Q2. Con un 0 podemos ir a Q1 y a Q2. Desde Q2, con un 1 podemos ir a Q2. Y por último, de Q3, con un 0 podemos ir a Q1 y a Q2. Y con un 1 a Q3 podemos llegar a todos los estados. Ahora debemos representar lo que está en la tabla como un grafo y dibujar el autómata determinando los estados finales e iniciales. Lo primero que haremos es dibujar cada uno de los estados, Q sub 0, Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Para saber cuál es el estado inicial y el conjunto de estados finales, debemos saber que el estado inicial será el mismo del autómata finito no determinista con transiciones epsilon. En este caso será el mismo Q sub 0. Para determinar los estados finales tendremos que entender la siguiente equivalencia. Si tenemos un autómata finito con transiciones vacías A y que hemos definido un autómata finito no determinista equivalente a A', lo único que cambiará es el conjunto de estados finales y la función de transición. El nuevo conjunto de estados finales de F' será igual al anterior conjunto de estados finales F, y en el caso de que el estado inicial no sea final y dentro de su lambda cláusula también hay un estado final, este también pasará a ser un estado final, ya que esto implicaría que desde el estado inicial podemos llegar a un estado final sin procesar ningún símbolo. Y la función de transición obviamente variará, ya que vamos a eliminar todas aquellas transiciones etiquetadas con lambda. En este caso, el nuevo conjunto de estados finales estará compuesto por todos los anteriores finales. En el autómata presentado anteriormente, el único estado final era Q sub 0. Por lo tanto, el único estado final en este autómata será Q sub 0. De esta forma, pasamos de un autómata finito no determinista con transiciones epsilon a un autómata finito no determinista. En conclusión, podemos decir que un autómata finito determinista se caracteriza porque dada una entrada, el autómata siempre sabe exactamente a dónde debe transitar. Un autómata finito no determinista se caracteriza porque dada una entrada, el autómata puede tener múltiples opciones de qué estado debe transitar. Y finalmente, un autómata finito no determinista con transiciones
Epsilon se caracteriza porque además de las transiciones normales que ocurren al leer un símbolo del alfabeto de entrada, se permiten transiciones especiales denominadas transiciones epsilon o lambda. Simplificación de un AFM. Por cuestiones de eficiencia computacional y de implementación, estamos interesados en obtener el autómata con el menor número de estados posibles. A dicho autómata se le conoce como autómata mínimo. En este apartado estaremos hablando sobre cómo a partir de un autómata determinista obtener el autómata mínimo. El método que vamos a aprender aquí consiste en identificar en el autómata los estados que sean equivalentes para fusionarlos en uno solo, reduciendo así el número de estados en el autómata. Se dice que 2 o más estados son equivalentes si todas sus transiciones caen en uno de los dos casos. El primer caso es que todas las transiciones que salen de dichos estados para un símbolo en particular van al mismo estado. En el segundo caso, todas las transiciones que parten de dichos estados para un símbolo en particular van a estados que también son equivalentes entre sí. Es importante considerar que si un subconjunto de estados cumple los criterios que acabamos de ver, entonces los estados son equivalentes entre sí. Por tanto, podemos funcionarlo en un nuevo estado. Como se muestra en nuestro diagrama, evidentemente no podemos fusionar estados finales con estados que no lo son, por lo que un estado puede ser equivalente solamente con estados del mismo tipo. Tomando como ejemplo el siguiente autómata para ilustrar el algoritmo de minimización, la idea del algoritmo es comenzar con subconjuntos de estados que son candidatos a ser equivalentes e ir refinando dichos subconjuntos aplicando los criterios que ya vimos, hasta que dichos subconjuntos no se puedan refinar más. Lo que nos generará los estados equivalentes entre sí para poder construir un autómata mínimo. Como ya vimos, la equivalencia se puede dar solamente entre estados del mismo tipo, por lo que inicialmente solo tenemos dos posibles subconjuntos de estados candidatos a ser equivalentes entre sí. Por un lado tenemos al subconjunto de estados finales, el cual llamaremos E1, y por otro lado el subconjunto de estados no finales, al que llamaremos E2. Por lo que el algoritmo comenzará con una partición de estados en los subconjuntos E2 y E1. E1 va a estar formado por los estados finales Q4 y Q5, mientras que E2 va a estar formado por los estados no finales Q0, Q1, Q2 y Q3. Revisando las transiciones de cada uno de los estados y sacando del subconjunto aquellos estados que no cumplen los criterios de equivalencia que vimos previamente, esto lo haremos hasta que los subconjuntos ya no se puedan dividir más. En la primera iteración analizaremos primero el subconjunto E1, comenzando con las transiciones para el símbolo A. En este caso, tanto Q4 como Q5 son símbolos de A, van al mismo estado, es decir, a Q2, por lo que hasta este punto se cumple el criterio de equivalencia. Por otra parte, Q4 con símbolo B va a Q5, mientras que Q5 con símbolo B pasa al estado Q4. En este caso, no van al mismo estado, pero van a estados que son hasta este punto equivalentes, es decir, pertenecen al mismo subconjunto. Como para ambos símbolos del alfabeto se cumplen los criterios de equivalencia, no es necesario dividir el subconjunto E1. Pasamos ahora al análisis del subconjunto E2. En este caso, todos los estados que conforman el subconjunto E2 con un símbolo A pasan al estado Q2, por lo que hasta este punto se cumple el criterio de equivalencia. Sin embargo, con el símbolo B, Q0, Q1 y Q2 pasan todos a los estados que son equivalentes entre sí, es decir, que son parte del mismo subconjunto. En este caso, el subconjunto E2, pero en Q3 con B pasa a Q4, que es un estado que no es equivalente a los que pasan Q0, Q1 y Q2. Por lo tanto, Q3 no cumple el criterio de equivalencia para formar parte del mismo grupo que los otros estados, lo cual nos indica que el estado Q3 debería estar en un subconjunto aparte. Es así que en la segunda iteración sacamos el estado Q3 del subconjunto E2 para formar un nuevo subconjunto al que llamaremos E3.
Nuevamente tenemos que analizar cada uno de los subconjuntos. Para E1 todos sus estados con símbolo A pasan al mismo estado, es decir, a Q2. Y con símbolo B pasan estados que son parte del mismo subconjunto, es decir, a estados que son equivalentes. Por lo tanto, en la segunda iteración, E1 sigue cumpliendo los criterios de equivalencia y por lo tanto no necesita dividirse. Para el subconjunto E2, nuevamente todos sus estados con símbolo A pasan al mismo estado, por lo que hasta este punto cumple el criterio de equivalencia. En cambio, mientras que Q0 y Q1 con símbolo B se pasan al mismo estado, de Q2 con símbolo B se pasa a un estado distinto. Por lo tanto, aquí deja de cumplirse el criterio de equivalencia, lo cual nos indica que el estado Q2 no puede ser equivalente a Q0 y a Q1. Y deberíamos separarlo en un subconjunto aparte. En la iteración 2 nos falta el análisis del subconjunto de 3. Sin embargo, el análisis de los subconjuntos que están formados por un único estado lo podemos omitir. Pues dichos subconjuntos ya no se pueden dividir y el análisis sería innecesario. En la segunda iteración obtuvimos que el estado Q2 no puede ser equivalente a los estados Q1 y Q0, por lo que formaremos con el estado Q2 un nuevo subconjunto al que llamaremos E4. Es así que en la iteración 3 ya solo tenemos que analizar los subconjuntos E1 y E2. Los estados de E1 con símbolo A ambos van al mismo estado, por lo que hasta aquí se cumple el criterio de equivalencia. Con el símbolo B de ambos estados se pasa a estados que son parte del mismo subconjunto, es decir, a los estados que son equivalentes. Por lo tanto, aquí también se cumple el criterio de equivalencia. En la iteración 3 tampoco es necesario dividir el subconjunto E1. De los estados del subconjunto E2, tanto con A como con B se pasa el mismo estado, por lo que este subconjunto tampoco necesita ser más dividido. En la tercera iteración ya no se modificó ninguno de los subconjuntos, así que ya no es necesario hacer más iteraciones, por lo que finalmente los subconjuntos de los estados equivalentes serían E1 conformado por Q4 y Q5, E2 conformado por Q0 y Q1, E3 conformado por Q3 y E4 conformado por Q2. A estos subconjuntos también se les conoce como clase de equivalencia. Una vez que hemos determinado las clases de equivalencia, debemos construir el autómata mínimo, que ya es muy sencillo, ya que en el autómata mínimo cada una de las clases de equivalencia va a ser un estado. El estado inicial va a ser la clase que contenga el estado inicial en el autómata original. En este caso es E2. Todas las clases de estados finales en el autómata mínimo van a ser los estados finales. Tal es el caso de E1. Para determinar las transiciones en el autómata mínimo, tenemos que tomar en cuenta la clase de equivalencia origen y la clase de equivalencia destino. Es así que las transiciones que parten de la clase de equivalencia 2 con símbolo B se quedan en estados de la clase E2, mientras que con el símbolo A se pasa a estados de la clase de equivalencia E4. Las transiciones de la clase de equivalencia E4 con A se quedan en E4, mientras que con B pasan a los estados de la clase de equivalencia E3. De la clase de equivalencia 3 con A se pasan a estados de la clase de equivalencia E4, mientras que con el símbolo B se pasa a los estados de equivalencia, se pasa a estados de la clase de equivalencia E1. Los estados de la clase de equivalencia 1 con B se quedan en estados de la clase E1, mientras que con A se pasa a estados de la clase de equivalencia E4. Si ejecutamos el algoritmo de forma correcta y sin equivocarnos, ya hemos encontrado el número de estados mínimos posible. Obviamente, el autómata resultante debería de reconocer las mismas cadenas que el autómata original. Y es así como hacemos la simplificación o minimización de un autómata finito determinista.